buenas tardes. Gracias a todas por estar aquí en la presentación del libro Encarna Díaz Velasco, Raíces, Visiones y Obra, publicado por KRK y obra de Julia Barroso. Yo soy Sergio Fanjul, soy periodista y es para mi honor estar hoy aquí acompañando a estas tres personas, que son Carmen Adams, vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo, que es historiadora del arte y profesora de la universidad, y además ha hecho el prólogo del libro que tenemos hoy entre manos. Está también Encarna Díaz Velasco, que es el espécimen artístico que ha sido objeto de estudio, ¿no?, sobre el que se ha puesto el microscopio en esta obra, y de cuya trayectoria supongo que vamos a hablar largo y tendido en este rato, así que no voy a extenderme, porque el libro va sobre ella. Y Julia Barroso, catedrática de Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, que es la autora del libro y la persona que efectivamente ha estudiado este espécimen y le ha puesto encima el microscopio crítico y artístico y ha elaborado el libro. Ahora les daré la palabra. A mí me gustaría antes decir algunas cosas, porque me he leído el libro con mucho gusto. Yo sigo la obra de Encarna desde muy pequeño, desde que era un niño y casi no me interesaba para nada el arte, porque Encarna en el año 89 ganó el certamen de arte contemporáneo del Joven Ballet Contemporáneo de Asturias, que era un certamen organizado por mi madre, Marisa Fanjul, que era a la sazón directora de este ballet, que además está por ahí sentada con la pierna averiada de bailar. Y entonces, bueno, en aquel año, teniendo yo 9 años, el cuadro que presentaba Encarna ganó el premio. Era un cuadro donde ya se veía, donde estaban presentes las características de la obra de Encarna en aquella época, que era una mezcla de figuración y abstracción, ¿no?, porque el baile era una bailarina, como se pedía en el certamen, hacer obras sobre danza, pero una bailarina convertida en una especie de mancha abstracta, ¿no?, en unos tonos tierra y ocre, que también está presente en muchas de sus obras. Y yo, como era un niño que no tenía la mirada demasiado hecha a las obras de arte, pues tardé muchos años en ver una bailarina ahí. Yo pensaba que era una mancha, ¿no?, una mancha giratoria, como una especie de galaxia en espiral, ¿no?, hasta que un día mi madre le dijo, pero no, esto es una bailarina, y efectivamente lo era, ¿no? Entonces también me enseñó mucho esa obra a descubrir cómo a la hora de apreciar el arte es muy importante el punto de vista del observador, ¿no?, y cómo las cosas, según la propia percepción, pueden cambiar, ¿no?, a tus ojos. Y eso creo que es una cosa importante que enseña el arte, que nos puede enseñar a todos, entre otras cosas importantes, y por eso me parece que fue valioso para mí entrar en contacto entonces con la obra de Encarna. Bueno, en el libro hay un repaso por toda la trayectoria de Encarna que ha hecho Julia con mucha minuciosidad, de forma muy detallada. Ella dice en el libro incluso que a veces ha resultado dificultoso, ¿no?, por la cantidad de material y por la densidad de la obra de Encarna. Ahora nos podrá hablar de eso, de cómo ha hecho la obra, el libro. Y bueno, se hace un repaso por los diferentes estilos que ha transitado el artista, que ella dice que no le gusta marcarse en ninguna corriente, en ninguna tendencia, en ningún ismo, ¿no?, que eso también me parece muy apreciar, aunque los periodistas o el mercado o la presión social siempre parece que obliguen a los creadores a intentar meterse en alguna de las etiquetas y cajones que vamos poniendo. También habla de su transición entre las diferentes disciplinas que ha cultivado, la pintura, la escultura, las cajas de luz, en fin, todo tipo de técnicas, la encáustica últimamente que ha ido utilizando, y que también dice ella, que también me interesa mucho, que para ella no son un fin en sí mismo, ¿no?, utilizar una técnica u otra, sino que son un medio para expresar lo que realmente ella tiene en la cabeza. Se trata también prolijamente de su etapa en México, en Yucatán, donde conoció el arte de los mayas y también el arte contemporáneo de esa zona del mundo, y también hice ahí su tesis doctoral sobre el pintor Fernando Castro, que no es el crítico artístico español que yo pensé que fue el que me vino a la cabeza, sino que es un artista mexicano. Y bueno, ahí también se doctoró con esta tesis. Y también se menciona en el libro algunas cosas interesantes, que es
cómo hacer arte conciliando con responsabilidades familiares y con ese tipo de cosas, ¿no? Siempre que hablamos de conciliación nos imaginamos a gente en oficinas trabajando de 9 a 5, ¿no? Pero los artistas que tienen una vida que nos parece mucho más disoluta y libre, pues también tienen que tener sus obligaciones y su dificultad para conciliar, para formarse, para a la vez crear, ¿no? Entonces, eso también me ha interesado mucho del libro. Y bueno, y por último también me ha gustado mucho conocer una parte de la historia del ecosistema cultural asturiano que por edad no viví de primera mano, ¿no? Cuando se habla de la Galería Norte, de la Galería BLD, del propio certamen del Joven Valle de Asturias que antes hablamos, o de las salas culturales de la Caja de Ahorros, ¿no? que ya no existen, evidentemente, en fin, el crítico Rubén Suárez, en fin, todas estas cosas que pasaban en Asturias en una época en la que yo personalmente no me enteraba de nada y que también me ha gustado revisitar a través de la lectura del libro. Entonces, lo que pienso es que hay muchos flecos en este libro interesantes que os recomiendo que transitéis para conocer más la trayectoria de Encarna y de todo lo que pasaba alrededor. Y sin más dilación, quería dar la palabra a Carmen Adams, que ha hecho el prólogo del libro y que nos va a prologar también a las autoras. Gracias. Muchas gracias, Sergio. ¿Se oye? Bueno. Sí, está encendido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor estar hoy aquí presentando un libro que la profesora Julia Barroso ha escrito sobre Encarna Díaz Velasco. Para estar aquí presentando un libro de Julia Barroso sobre Encarna Díaz Velasco, bueno, pues es curioso porque las dos son buenas amigas mías, las dos son universitarias, las dos son investigadoras, las dos son muchas cosas. Julia Barroso fue profesora mía, es catedrática de Historia del Arte de la universidad. Julia fue de las personas que nos abrió los ojos a un mundo, a mundos que no conocíamos. Nos hablaba de artes contemporáneos, nos hablaba de muchas cosas. Julia, junto a Soledad Álvarez, junto a Bruno Morales, eran aquellos tiempos que pues, aprendimos a ver el arte de otra manera, gracias a ellas. Gracias a Julia también el conocer vanguardias, el conocer lo cercano, ella investigaba. Y Julia, como no podía ser menos, con pasión y con todo el rigor, desmenuza la obra de Encarna Díaz Velasco. Encarna, con una evolución artística compleja, complicada, larga, nos lleva por una evolución, un proceso creativo. Ella lo siente, lo vive, no lo conceptualiza. Ella forma parte de su vida, ese arte que ella hace, pero no solamente cuando pinta, no solamente cuando aborda la escultura, no solamente cuando hace joyas, no solamente cuando hace cáustica. Ella, todo para ella es pasión, incluso cuando un buen día decide matricularse en Historia del Arte, y yo me la encuentro como alumna, y cuando otro día me dice que quiere hacer la tesis doctoral y que se la dirija yo, y digo, oh cielos, y ahí tuvimos un proceso y se me va a Yucatán y empieza a hablarme de Castro Pacheco, y empieza a mandarme cosas fantásticas, y ella va realizando ese desarrollo personal y profesional a la vez de investigación que luego aplica a su obra artística. Y pienso, y en el libro se ve, y Julia Barroso lo deja bastante claro, que esa estancia en Yucatán la marca, como la marcará después, como nos marcó a todos el confinamiento, marcará su obra artística. Porque la obra de Encarna Díaz Velasco es ella misma que se plasma en lienzo, se plasma en metal, se plasma en madera. Entonces yo no voy a continuar más porque yo pienso que es Julia Barroso, la doctora Julia Barroso, la que tiene que explicar la obra de la doctora Encarna Díaz Velasco. Muchas gracias, Julia. Julia, no sé si... ¿Prefieres hablar tú primero, Encarna, que algo que como estaba previsto o...? Vale, para que... Como estabas dispuesto para que... Pues
Carla. Buenas tardes a todos los presentes. Quiero expresar... A ver, no sé si sale bien. A ver, ¿me oís? Sí, con la máscara no se oye bien, hay que subir más. ¿Me oyen? Sí. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en la presentación de este libro. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia la autora del mismo, la catedrática Julia Barroso Villar, a quien admiro y respeto, la cual siempre me ha demostrado su apoyo de manera incondicional y ha dedicado una ingente cantidad de tiempo y esfuerzo en el estudio de mi obra y trayectoria, mostrando siempre una plena confianza en mí. Gracias a la doctora Carmen Adams, directora, como ella os comentó hace un momento, directora hace unos años de mi tesis doctoral sobre el muralista mexicano Fernando Castro Pacheco, por la realización del prólogo, a pesar de las dificultades y el escaso tiempo del que dispone por su cargo como vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo. Gracias también a la doctora Erika Flores de León, directora del Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sustentable y de C-Cultura de México, quien a pesar de la distancia la siento muy presente por sus palabras recogidas en el libro. No quisiera finalizar sin agradecer a Sergio Franjul su disposición para presentar este acto, y ya que es un flamante papá con su bebé y nos está dedicando este tiempo que podría estar, que sabe toda la preciosa que tiene. También quiero agradecer a la Nueva España por su gran apoyo y a la editorial KRK por ser la herramienta material que ha permitido que esto se llevara a cabo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde en la presentación del libro. Julia Barroso. Lo intentaré. ¿Se oye? ¿No? Hay que dar un poquitín más por lo de la máscara. Vamos a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a los profesores en la palabra. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Sergio, ya digo, lo dije ya. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Encarna. Y también siento una vez de tantas en la vida pues el acogimiento de este Club de Prensa Asturiana, que ya desde la época de Lisardo Lombardía, recién nombrado caballero, no sé qué legión de honor francesa, no de la legión de honor exactamente, pero vamos, distinguido realmente por su labor en favor de Asturias y de temas internacionales. También quería evocar la figura de Erika Flores de León, a quien no conozco, la directora recién mencionada por Encarna, porque siento su cercanía y su apoyo a todas estas cuestiones, que no por nada pues no deja de ser la presidenta de Cultura, Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sustentable. Ya estamos con las palabras puestas en Latinoamérica o en España, que para decir lo mismo aquí diríamos sostenible, ¿no? Pero, en fin, me encantan un poco estos contrastillos. Y desde luego quiero agradecer a Encarna por su labor, por su entrega, por la facilidad que me ha dado para este trabajo. Voy a contar un poquitín el proceso del libro. Toda la obra, los intríngulis, va a ser imposible que yo los plasme aquí, porque, bueno, pues para eso lo lees y dices, madre, lo fusilé, ¿qué he dicho? En realidad tenía muchísimas más cosas que decir, pero al final, cualquiera que se haya visto en la tesitura, de decir, bueno, voy a escribir algo, al final sabes que te queda gran parte de las cosas en el libro. Bien, este libro nace de que conozco la obra de Encarna y a ella, en consonancia, pues desde finales de los años 80 o así, por esa época arcaica a la que se refería, que aquí no sé quién será más especímen, si la arquitecta o los que sois más nuevos, que resulta que no conocisteis el rollo azul y las galerías todas estas, ni las críticos de arte que van pasando.
Bien, pues en aquellos años supe de su obra y luego un buen día, ya creo que eran iniciados los 90, se dirigió a mí para si le quería hacer un texto para exponer en la Fundación Neurociencia de Badajoz, de Cáceres, perdón. Y así fue, y desde entonces pues ya hubo periódicamente saber algo, también por amistades comunes, por ahí, en fin. La cosa es que fui sabiendo de su participación en los eventos artísticos, que siempre ella buscaba los cauces con una energía envidiable, porque yo realmente, como tuviera que haber vendido mi producto, creo que me habría muerto de hambre. Es decir, el artista encarna en concreto, pero también la situación global de los artistas, si pretenden vivir de lo que realizan, pues ya sabemos que es bastante lamentable, quitando quienes estén bien ubicados, por razones no solo de su valía. Eso lo afirmo, aunque se me seque la lengua a estas alturas de la moto, sino no solo por su valía, tienen que valer naturalmente, pero también por sus relaciones, su saber estar, su poder estar en el mercado y estas historias. Bien, yo entonces conozco la obra de ella y me parece una figura notable, destacada aquí en Asturias, que tenía una proyección internacional, aunque no había ido, bueno, cuando quise hacer el libro ya había ido a México, pero cuando yo la venía conociendo no había ido ni mucho menos. Y te preguntas, como me ha pasado con algunas otras personas aquí presentes, bueno, y esta gente no merecía, si hubieran nacido en espacios más lucidos, más tal, o si hubieran estado en los circuitos sociopolíticos, sociotal, más adecuados, o sea, más convenientes, les habría ido mejor la moto, porque Encarna tiene un gran reconocimiento, pero lo tiene y también deja que desear. Es decir, deja que desear, a mi modo de ver, una posición más justa, más desinhibida, de todas estas cosas a las que acabo de aludir. Es decir, Encarna ensaya en todo, pinta en todo. Hay gente muy lineal que le gusta que uno elija un palo y se dedique a eso toda su vida, pero ni en arte, ni en estudios, ni en muchas investigaciones es eso posible cuando se quiere romper fronteras. No es que digas un buen día, ¿verdad, Encarna? Me levanto y pumba, voy a romper fronteras, no. Me levanto y estoy un poco cansado de repetirme. Si sigo haciendo esto, voy a hacer el mismo estilema, el mismo modismo, el mismo. Así que a ver si cambio un pelín, no por avidez de cambiar, sino porque realmente sientes algo dentro y es, hago otra cosa. Otros que eso, aquí hay varias profesoras, compañeras mías de antiguamente, cuando yo no era una profesora jubilada, como es ahora el caso. Y entonces teníamos el aliciente y el reto de cambiar de materia, que para mí, yo establezco unos equivalentes. Cuando ya te sabías la antigüedad egipcia, resulta que tenías que pasar al Renacimiento, y luego la vanguardia, o luego el no sé qué, y de repente museología, y decías, mami, a ver cuándo nos volvemos sabios, ¿no? Así que yo valoro esto mucho en Encarna, como la capacidad de no aposentarse en una línea. Y si esto tiramos del filón de la historia del arte, es que grandes figuras, casi siempre masculinas, porque era algo que se estudiaba y lo que te ponían delante de la nariz, pues esas grandes figuras, como Picasso, por ejemplo, como Gauguin, como tal, inventaban una línea, pero de repente daban un gran paso, daban un salto, y ahí estaba parte de su grandeza, porque cuando llegaban a la madurez siempre venía la síntesis, porque tampoco se trata pues de dar palos de ciego. Entonces, bien, ella, como antes decía Sergio, inicia su trayectoria ya cuando es madre de familia. Desde pequeña en su familia vio trabajar, los materiales, todo esto. En fin, el libro está para que quien lo tenga bien pues lo lea, ¿no? Pero sus estudios, el soporte técnico que va a tener la herramienta para realizar obra, pues va a tener que ir buscándoselo. Es mucho de taller, es mucho de mímesis, es mucho de lo que vio hacer y mucho de su propia facilidad y dedicación. Por ejemplo, en Asturias hay mucho taller. Lo recuerdan algunos jurados escuchar a personas de otros ámbitos que venían y tal, decir, en Asturias eso se nota mucho.
que no había pues, una escuela de bellas artes donde se plantearan otro tipo de retos de los famosos proyectos a los que por un lado llegas con curiosidad y con interés y por otro te llegas a plantear si no será también otra moda para rellenar currículos, pero bueno, voy a dejar esa parte mía de cascarrabias que ya espero que pueda quedar atrás. En fin, ella amplió estudios en talleres, en cursos de muchos artistas que venían por Asturias, por Gijón, Avilés, Oviedo y tal, estudió fuera y finalmente, sintiendo esa ansia pues, de comprender mejor, de conocer mejor, aquí no había historia del arte, no había bellas artes, historia del arte, aunque un poco mermada a Veraila, y digo mermada por las circunstancias de los programas actuales, que cada vez son más birrias. Pero bueno, eligió Historia del Arte cuando todavía era una licenciatura de 5 años, aquí el tiempo pasa volando, y después de terminarla y tal, justo en el año en que yo me jubilaba, empezabas a estudiar, es decir, en 2009, te veía pasar por el campus, debía de ir a matricularse, porque ya allí no tuvimos más contacto. Y sobre su obra, pues a mí me tocó el corazón ver que acabó su tesis doctoral, que la empezó y la hizo cuando he visto, por ejemplo, gente que venía aquí de Latinoamérica, adultos, para hacer sus tesis, y de 10, a lo mejor la leía 1 o 2, el resto se iban para allá con un papelito diciendo ya volveré. Bueno, pues aquí era al revés, los españoles tenemos fama de más serios y en eso me consta que solía ocurrir. Entonces ella se va, pero ya a la vuelta dice, a ver, hago una tesis. Y todo esto lo han contado ella y Carmen, sobre todo Carmen Adams. Entonces, ya saben, inició la pintura sobre lienzo, tabla, mural, escultura, cajas de luz, instalaciones, libros de artista, obra gráfica de varios tipos, fotografía intervenida digitalmente o no, joyas, performance, en fin, ha tocado todos los registros prácticamente y como rasgos, pues eso, lo que decía Sergio, no hay ismos aquí. Y es que lo de los ismos para mí ha sido una de mis grandes guerras, tratar de deconstruir en mi insignificancia la historia de los ismos. En un librito que me editaron en Avilés hace unos años, en 2005, que era sobre las vanguardias y formas y composición y tal, porque han sido un pie forzado. Es como para entenderlo, para entender la gente que no tiene ni idea de arte contemporáneo, de que esto es abstracto, catapum, pues entonces nos ponen cubismo, surrealismo, y cuando ya te los has leído, releído, explicado y no te has convencido ni a ti, no sé si a los alumnos, no se lo creían, me quedaba a mí el resquemor de cachis, pues que no veo yo coherente que Frank Marc sea expresionista en la misma medida que sea Kirchner. Y otras historias que no voy a dar porque entonces hablaría de mí. Bueno, pues al final veo que me encarna precisamente esa riqueza y esa pluralidad y esa posibilidad de desconcierto, de decir, bueno, las cosas no las podemos meter en un corsé. Y el mundo de la creación es absolutamente plural. Y se nos va de las manos, son como flechas locas tangenciales que se salen, no porque el artista, yo no estoy por la labor de la idea del artista bohemio y todo esto, que bueno, tuvo su época también, pero sí que hay una cierta bohemia en el comportamiento y hay un seguro reto de convertir las pulsiones y los retos que tiene cualquier ser humano, que no sean zoquete o prión zoqueta, pues de hacer algo más allá de lo que te han mandado buenamente en cualquiera de los espacios en que nos movemos. Y el artista, los artistas y las artistas, pues lógicamente hacen algo más allá. En Carna yo encuentro que su interés por las cuestiones formales, por un lado están arraigadas en el naturalismo, clasicista, todo esto, pero es expresionista, pero es simbolista. Es decir, hay un cierto surrealismo que siempre es de carácter simbólico. ¿En qué se basa? Iconos muy constantes. Pues el cuerpo humano, el desnudo, nunca entran en la anécdota.
salvo escasa vez que dice nosotras, o las amigas o tal, una de ellas presente, ¿no? Marga y tal, pero luego no entra en contarnos, en narrarnos una carrera de las circunstancias, chica conoce chico, no se trata de una ilustración literaria, no se trata de un anecdotismo, ni tampoco de darnos estereotipos, porque son figuras que fuera de darse uno cuenta que son cuerpos femeninos, no tienen detalles, no nos expresan con qué tipo de rostro, qué pelo, qué calzado, qué tal o cual llevaría esa persona. Y bien, ella también se interesa por otras culturas, por la parte, es decir, entra en esa riqueza de la cultura contemporánea de abrir fronteras, de integrar cosas. Pero ella es allerana y no lo sabía, no por ser allerana, yo soy de aquí, soy de Oviedo. No lo sabemos porque al no moverte en los grandes círculos que dictan el pensamiento global, pues entonces estás en un bosque, pero no sabes qué es un bosque, es que tiene arbolinos y ya está. Y entonces, o hablas en prosa, pero no lo sabes. Entonces, este interés va a ser enriquecido por la estancia en Yucatán. Lo curioso es que allí pinta temas de color que si los analizas bien, los habías hecho en los años 89, por ahí, unas grandes manchas. ¿Qué hay de nuevo con México entonces? ¿En México sufrió la transformación de Saulo, cae del caballo y un cielo vio algo distinto? Pues no, sí pero no. Vio otras culturas, vio otra gente que me consta que le llevaba entraña el ver cómo se comportaban aquellos yucatecas bien indios, explicándole cómo trabajar la piedra, porque una de sus facetas allí fantásticas fue la escultura. Unos esculturones que no pudo traer para acá por razones obvias, ¿no? Donde, por ejemplo, discuten la geometría euclidiana basándose en la forma de ellos, de aquella cultura, de aquella tradición, de componer las pirámides. Y esas son cosas que me resultaron muy curiosas, ¿no? Claro, yo no lo sabría desarrollar como eso lo llevó ella a cabo. Igual me estoy enrollando mucho. En fin, y Yucatán va a ser un hito también por su iconografía. Encarna siempre un interés por el simbolista, por el trasfondo de las cosas, ¿no? Por la cultura. Pero de aquí puedes sacar todo ese trasfondo de sianas, de rasgos y de toda nuestra iconografía, tanto en Asturias como más global, ¿no? Más de fuera. Pero lo va a fundir, de alguna manera hacer fusión con los iconos mexicanos, con el libro del Popol Vuh y, en fin, los libros de los muertos. Todo pueblo que haya tenido una cultura poderosa ha tenido su propia narrativa, ¿no? De sus ideas, sus mitos y sus ideas del más allá, porque del más acá ya te lo ponen clarito, pero del más allá pues te cuentan cómo se hace esa transición, porque te recuerda el barquero Caronte y los mitagregos. Bueno, pues toda esa mitología que es apasionante, yo la rocé un poquitín para enterarme de qué me estaba hablando con todos aquellos dioses y diosas y tal, y la maternidad, la fertilidad, tal, la forma de hacerlo allí. Y hace ciertas fusiones. Eso me gustó mucho, así como su ensayo de la encáustica. La encáustica, la forma esta de pintar que se había perdido, que se usa mucho en paredes, pero también sobre soporte móvil, pues buscó otros aglutinantes inspirada en lo que hacían allí, los yucatecos. Y qué sé yo, ¿qué más? Pues que luego ha hecho pequeñas series que en los últimos tiempos, encapsulada como estuvimos todos, ha pintado figuras encapsuladas, como qué sé yo, como gusanitos, ¿no? Metidos en un ovillo y haciendo composiciones con esto. Mientras ella pintaba esas cosas, otros como yo escribíamos y otros pues salían de la neura como podían y a las 8 se aplaudía si se tenía gana, hasta que se fueron perdiendo, ¿no? Y, en fin, la felicito por su trayectoria, por su coherencia. Le deseo pues el reconocimiento y el cariño de la gente, y lo demás, pues lo demás se llama mercado, y el mercado nunca fue una cosa
ni fácil ni transparente. Si fuera transparente, el mundo no era la sede de las porquerías que ocurren, de manera que cuando uno cumple años se lo sabe a cuenta cabal y ya está. Así que creo que ya os he soltado un buen rollo y quizá si alguien quiere... Sí, yo tengo algunas preguntas, porque además vamos muy bien de tiempo, y luego si alguien quiere también participar podrá hacerlo, pero yo primero. Entonces, quería preguntaros, bueno, muchas cosas, pero por ejemplo, ya que estábamos hablando ahora al final del reconocimiento de Encarna dentro de Asturias o de España y también fuera, quería preguntaros ¿qué balance hay en ese reconocimiento? Si creéis que Encarna, la propia Encarna cree que está más valorada fuera de Asturias o incluso de España, o cómo ha transcurrido esa cosa. Bueno, aquí en Asturias, por supuesto que he tenido un reconocimiento, ¿no? Más bien en años anteriores. Perdón. Que sí que aquí en Asturias he tenido un reconocimiento. Si te lo acercas, si te acercas el micrófono, quizás se te oiga mejor. Sí. ¿Ahí? ¿Ya? ¿Lo oís? ¿Sí? Vale. Y decía que aquí en Asturias que sí que he tenido reconocimiento, pero más bien en años anteriores. No estoy ahora mismo a la cresta de la ola, como la gente joven, que son precisamente más visibles ya pues, por el tipo de obra y por otro tipo de otra manera de funcionar, ¿no? Con proyectos y de otra manera que hacíamos anteriormente, ¿no? Tampoco soy tan... Bien. De todas formas, bueno, aquí en España pues he tenido muy buenas críticas en muchísimos lugares, en museos, en casas culturales, en muchos sitios, pero por supuesto también en Europa, en cuestión de tratarme bien, pues tengo que decir que me sentí muy valorada y muy arropada, tanto en Europa como en México, quizás más que, bueno, que aquí en Asturias, ¿no? Sobre todo en esta última temporada, pues no es todo lo maravilloso que hubiese querido, pero bueno, estoy encantada precisamente con lo que Julia pues, me reconoció mi obra, me la estuvo valorando y bueno, y la hace llegar al público que bueno, no tuvo oportunidad de ver mis obras, que la mayoría de ellas pues no vieron la luz todavía, siguen en el estudio y no tuvieron la oportunidad de que se conociesen. Entonces Julia pues en su libro lo refleja bastante bien, porque ella pues luego prácticamente toda la trayectoria. Julia. Bueno, pues también más o menos lo veo así. Yo creo que Encarna viene teniendo reconocimiento en muchos sitios. En Asturias los críticos de por entonces, bueno, Rubén Suárez, luego Luis Feas en algunas ocasiones, y toda otra serie de gente, Cristina Suárez, Soledad Álvarez, María del Mar Díaz, estoy citando a profesores de historia del arte que escribieron sobre ti lo mismo que críticos o periodistas, pero bueno, Natalia Tierno hizo una tesis sobre la crítica de arte hace años en Asturias, que aquello era una fusión periodismo con lo demás. No había quien diferenciara lo uno del otro porque no teníamos críticos formados. Hoy día en ese sentido puede la cosa ir cambiando algo. Y sí, veo que hubo un reconocimiento. De hecho, si ella se proyectó hacia afuera, supongo que es porque se animó al ver que aquí se le valoraba. En España creo que, por ejemplo, el hecho de que fueran los museos de La Rioja en Logroño o de Ciudad Real, el Museo de la Mancha, los críticos de allí siempre hicieron una cobertura, una información, lo mismo que en Zamora, que sí yo. Me gustó particularmente, pues, por ejemplo, el texto que hizo María del Mar para la exposición en Jerez de la Frontera, en la antigua pescadería, que para mi sorpresa era una especie de transcorrales más grande, pero dedicado municipalmente solo para exposiciones. Y bueno, pues allí tiene un buen catálogo, textos de más gente,
etcétera. Igual que va a tener, pues, para una exposición en Viena sobre el tema de los caballos, primero escribe sobre ella Cristina Suárez, que es doctora en Historia del Arte, porque también lleva un buen texto traducido al alemán de María Soledad Álvarez, que cuando lo pillé sin saber que era traducido dije, sopla. y bueno, pues estas cosas que de la tramilla, ¿no?, de cómo va funcionando, creo que ha tenido una cobertura más que digna, y que en México realmente sí dieron un cierto do de pecho, porque vamos a ver, ella estuvo en Yucatán, pero Yucatán, Mérida, es la capital, la sede y tal, pero también expuso en la ciudad, en el antiguo llamado Distrito Federal, que ahora como se llama, Ciudad de México, de Antigua también. Y allá el Macay no es cualquier tontería, es un complejo que no lo conozco más que de libro y de internet y de todo esto que tuve todo el tiempo de confinamiento para meterme ahí, pero es un complejo cultural impresionante que creo que tenía, era la quinta unidad que se estrenaba con tu exposición y otras más que había, es decir, era un cacho edificio con plantas dedicadas a las distintas exposiciones. Y en concreto aquel despliegue del libro que llevabas, que no recuerdo el título, un libro desplegable lo convierte en una instalación que cuelga del techo y que me pareció una preciosidad. Y ahí están los chavales y las chavalas mexicanos viendo aquello, gente joven, gente completamente interesada, sin, me pareció que no con gran prejuicio. Y precisamente allí había, pero a los españoles nos impresiona un poco una cosa, ¿no? Y es cuando vas un poquito, no a México, pero sí a algún país latinoamericano, cuando nos reciben en las instituciones, gastan mucho boato. Ya visteis con la guayabera, el boato, el usted, el pa'lante para atrás, y te quedas como que estás en otro universo. Porque es cierto. Sin embargo, hay que reconocer su gran capacidad de afición a lo español, a pesar de todo lo que digan todos estos iconos tontos de contra Colón y no sé qué, porque el día tiramos las pirámides por lo mismo. Pero bueno, en fin, a pesar de estas historias, de la intrahistoria de los momentos culturales, hay yo no sé si es una relación de amistad y amistad o qué pasa, pero nos tratan como a reyes, y Carmen lo sabrá muy bien, pero por la parte que le toque de orígenes parciales y luego ya de lo que haya sido, que será bastante. Entonces, verdad que es otro mundo, otro protocolo, pero realmente te tratan como a una princesa. Y eso es verdad, y se agradece porque aquí la gente es un poco más, más cañeros. Yo puedo aportar una anécdota personal porque estuve hace unos pocos años en la Feria del Libro de Guadalajara, México, y también me alucinó la capacidad de entusiasmarse y de interesarse mucha gente joven por la literatura y por la gente que íbamos allí a recitar o a hablar. Y no creo tampoco que sea porque somos españoles, sino porque están sedientos de cultura de general. Y aquí estamos un poco más como de refalfiados y de vuelta de todos, ¿no? Y allí veía que todo el mundo estaba deseando conocer y me llamó mucho la atención, me recuerda lo que acaba de decir Julia. Y aprovechando, quería también haceros otra pregunta, ya que tenemos a dos académicas universitarias en la mesa y al artista, pues habéis hablado de cómo Encarna sintió la necesidad de formarse, ¿no? De que no había bellas artes, pero bueno, la historia del arte. Hoy en día también yo he visto a muchos artistas y a muchos escritores y poetas que casi reivindican una especie de dadanismo en el que no es necesario conocer la tradición y que están tocados como por una mano divina y que el verdadero artista no necesita conocer nada, pero en realidad sí que hace falta formarse y tener conocimientos de la disciplina y de su historia, ¿no? Entonces, quería preguntaros qué importancia es esa y a Encarna porque ella la sintió, esa necesidad de ahondar en la historia del arte en este caso. Primero quería hacer un comentario sobre lo que se hablaba antes, antes de entrar en esto. Yo creo que el reconocimiento a Encarna, aparte de lo americano o lo mexicano, que está claro porque yo vi cómo la trataron y todo lo que salió en prensa allí, y fue impresionante. Yo creo que el hecho de que una catedrática de reconocido prestigio como Julia Barroso
haya dedicado su tiempo y su trabajo y su esfuerzo a escribir un libro sobre la obra del Encarna Díaz Velázquez, eso demuestra la importancia y la solidez de la obra del Encarna. Pero si además ese libro se presenta hoy aquí, está la sala llena, Encarna Díaz Velázquez, el conocimiento asturiano ha quedado bastante claro. No creo que haga falta más. Luego, respecto a lo que tú decías de ese paso de Encarna por la facultad. Encarna pasó por la facultad, pero pasó por la facultad estudiando en la facultad como cualquier estudiante, como cualquier alumno. No pasó por ahí aquellos que se decía ingresó, que es muy americano, ingresó, no está claro si egresó. No, ella ingresó y egresó. Hizo el curso de doctorado y redactó una tesis que llevó su tiempo, que nos peleábamos y no nos enfadábamos, pero casi. Y como cualquier persona que comete un trabajo de este tipo, se lo tomó muy en serio. Entonces se lo tomó tan en serio que era un complemento tan claro a su labor artística, a lo que antes se refería la profesora Julio Barroso. Es decir, Encarna supo compaginar las dos cosas y si bien su obra artística previa a su paso por la facultad ya tenía gran interés, en mi opinión, el haber desmenuzado la parte conceptual, la parte histórica, la parte social que tenía el arte, yo creo que a ella la hicieron mejor. Lo supo aprovechar muy bien. Para mí, la investigación material y plástica que yo ya manejaba, pasé de eso a una idea relativa de un contexto ya diferente, porque quería profundizar y enriquecerme. Y entonces el haber realizado la licenciatura de Historia del Arte me dio pues muchísimo juego para combinar precisamente toda la trayectoria que yo llevaba trabajando con estos materiales y trasladando todo lo aprendido, todo lo que me explicaban mis profesoras de la carrera, y eso es lo que pretendí hacer y lo que estoy practicando en mis obras. Julia, no, la pregunta era sobre la importancia de la formación para un artista, ¿no? Que a veces parece que algunos que llegan a su necesidad. Gracias. Bueno, es que es una pregunta que tienes que responder necesariamente, pues depende. Siempre es importante, siempre. Yo aquí conozco artistas que, bueno, no cito, no están aquí y tal, y da lo mismo, pero siempre decían, ya hubiera yo querido tener los estudios y tener la formación que tuve que aprender por mí mismo, como Dios me dio a entender. Y cito uno de nuestros queridos y conocidos grafistas de toda la vida, de cuando nosotros éramos jóvenes y tú estabas con tu niña ahora mismo. Sí. Es decir, de hace 30 años hacia atrás. Esta gente decía, sí, autodidacta, pero porque no me ha quedado más castañas, porque tuve que ganarme la vida y tal, y porque aquí tampoco había estudios a mano, aunque no todos eran de Asturias, era gente que venía de más sitios, pero de todas formas no podías hacer unos estudios complementarios, ni existían UNED, ni mucho menos universidades a distancia internacionales o de estas que puedes hacer unos estudios mediante internet. O sea, que todo eso era inexistente. Así que algún artista, al que me refiero, era Elías Benavides, decía, mira, yo creo que a lo mejor hubiera sido el mismo, pero a lo mejor no, hubiera cometido muchos menos errores, habiendo tenido una formación más tal. Y luego, también eso ya es por discutir, cada artista, cada persona, luego puede salirte por un sitio o por otro, porque uno mismo no sabe por dónde vas a ir. ¿Verdad? Que te piden mil cosas y tú escribes en El País, ¿verdad? Sí. Más espacios. Bien, bullen cosas. ¿Y cómo me las disciplino? No puedo poner todo lo que siento, sería como una montona. O sea, tienes que organizar. Y cualquier artista, que aquí veo más gente presente que lo sabe perfectamente, o quien escribe, o quien da hasta clases, y dice, jo, tengo tanto que decir,
Y luego dice, sí, pues pobres alumnos, como se lo diga toda la beca. Entonces, claro, y sé que a veces ese riesgo era muy mío, y de mucha gente, pero que dices, ¿cómo voy a empobrecer esto con un esquema? ¿Cómo voy a empobrecer esto sometiéndome a una disciplina? El hecho de tener más formación, yo creo que ayuda. Ayuda, o si te quita la vitalidad, entonces mala formación ha sido. Porque la formación siempre la criticamos mucho. Académica, encorsetada, tal, esperamos que nuestro catedrático naturalmente sea un repollo, ¿no? Un ente, pero pues como los demás. No todo médico es un señor creído de sí mismo, del que él sabe que dependen ellas de otros. Hay médicos de mucha casta humana y de mucha calidad, igual que en cualquier otro asunto. Y entonces el artista, hay tanta variedad, pero que de tener una formación a no tenerla te ayuda a definir, vale. Yo creo que Encarna hubiera tenido el camino más fácil de haber contado con esas facilidades también, porque así es como, ¿verdad? Se pasan muchas agonías. Yo presumo que las habrás pasado, no lo sé. ¿Carmen quería decir algo? Sí, hablando de lo que está diciendo Julia, yo creo que lo explicamos muy bien, hay algo que te da por decir y que tiene que ver con esto, y es la disciplina. Pasar por una carrera universitaria, pasarse 5 años haciendo exámenes, supone una disciplina. Bueno, y la historia del arte en concreto, dice aquí la directora Ana, es una disciplina y supone un rigor. Y eso ayuda a ordenar la cabeza. Y cuando dices, no, es que una tesis doctoral supone empezar algo y tener que terminarlo. Porque no es tan fácil. No es ponerte a investigar y terminarlo y redactarlo y presentarlo, supone una disciplina y Encarna lo ha tenido. Y eso también yo creo que facilita las cosas para otros trabajos, para el arte, para todo hace falta la disciplina. Para acabar la obra, para tener un proyecto en Yucatán, para volver, para plantearse las cosas, para plantearse también que redacten algo sobre su obra. Todo eso requiere una disciplina. Y Encarna lo ha tenido. Me parece importante. Y pienso que el Departamento de Historia del Arte, tenemos una amiguita que la hemos ayudado a esa disciplina. Yo tenía otra pregunta y ya abriremos el turno de preguntas al público. Y es que hay una parte en el libro donde, ya que habéis hablado de Moreda y de Manejo de ayer, hay una parte en el libro que recuerdo que se menciona un poco fugazmente el tema de las cuencas mineras y de que de alguna manera en alguna parte de su obra Encarna hace referencias a ellas sin caer en el realismo social, pero de alguna manera, a su manera, sí que alude a ese tema. Yo también tengo algunos amigos poetas y artistas de la cuenca minera y que me hablan siempre de cómo les ha influido a ellos nacer en un lugar tan particular, ¿no? Como una historia como esa de la minería y la de las cuencas. Entonces, yo quería preguntaros a Encarna y a Julia ¿cómo habéis percibido la influencia de esos orígenes, ¿no? En la obra de Encarna? Si conscientemente los veis o... Bueno, efectivamente yo, como soy de Moreda, de ayer, había unas minas allí al lado, donde yo vivía, y tuve una experiencia desde pequeña pues que me causó una gran impresión, que se habían quedado sepultados unos mineros e incluso pues no podían sacarlos, incluso la gente comentaban y decían que se oían gritos y se pasaba por allá. Yo, la verdad, era muy pequeña, no sé si tendría 6 años o por ahí, pero me quedó ese recuerdo y siempre estuvo a lo largo de toda mi vida esa idea, ¿no? esa angustia. Y entonces tuve la oportunidad de hacer una exposición precisamente que el título era Los gritos de la tierra, y las puse en Poitiers, en Francia. Los puse con lo que era el Arco Atlántico, que era un proyecto que había de diferentes lugares, incluso entraba, era lo que llevaba todo el arco, incluso llevaba hasta Quebec, hasta Canadá. Y se hicieron allí unas jornadas y una serie de trabajos sobre minerías, que fueron gente de aquí de Asturias, y en esa es donde llevé la de los gritos de la tierra.
Entonces ahí pues esa obra estaba basada pues, en tonos muy grisáceos, tonos ocres, la tierra y un poquito ese pesimismo que se llevaba encima, porque solamente veía, solo tenía la visión esa de esas gentes sepultadas, y eso me impactó en toda mi vida. Eso. Sí, como me preguntabas a mí también, Sí. yo claro, de una manera mecánica no lo vería, porque al no materializarse en una pintura programática de tema social, pues entonces directamente no tienes por qué verlo. Pero al adentrarme en el estudio de lo que ella había hecho y visitar el taller cuando se pudo, porque a todas estas no se podía, y bueno, estos días de confinamiento que tenemos todos, ¿no? Pues sí lo vas viendo, sobre todo cuando conoces. Cuando el otro te cuenta lo que hace y lo que significa para él, pues te convences. Entonces no sabes si eres realista, si ves mejor las cosas, o si te desahogas. Es decir, uno realmente, los artistas hacen la escenificación, ellos cuentan su historia y su resultado, y tú pues lo ves o no lo ves. Yo lo he visto, pero además toda esta explicación que acabas de dar me recuerda muchísimo a la de otra persona de Moreda, que es un escritor, Eduardo Alonso, que conocerán por aquí, porque es colaborador de la prensa y todo esto. Pues este hombre que tendrá 70 y tantos años, conozco por motivos familiares y esto, resulta que recordaba con gran nervio, como tú lo acabas de expresar, claro, que lleva pues, una década, una cosa así de años. Y era un mocete cuando esa explosión, y dijo, mi padre ha muerto, y su padre había muerto. Entonces, ¿cómo no te va a marcar una vivencia semejante? Y sí, hasta en Oviedo, pues las explosiones que llegaban aquí eran de Río Tinto, de la Manjoya, pero no llegaban de la mina. Y entonces sí se veía ese desfile, esa presencia de la prensa, que tenía quizá más interés que ahora mismo, porque ahora sustituyes las noticias por lo que te dé la gana, pero antes no tenías otra forma que leer la prensa cotidiana, ¿no? Y bueno, pues pienso que sí fue muy determinante. Lo mismo que en otro contexto lo es el hecho de estar en México y ver una cultura más primitiva, es decir, el hecho de ser mujer y hablar bastante de su cuerpo sin entrar en las modas LGTB, sin tener nada que ver con estos momentos de ciertas polémicas, a veces reales o artificializadas, aunque sean naturales, pero que se les da la dimensión que se le quiere dar, como a todos, ¿no? Y bueno, pues sí veo yo que Encarna es muy hija de su tierra y de una cosa que me explicó y que aquí me había dicho. Ella vio a su abuelo trabajar la madera y trabajar, en fin, con el yunque y el martillo y tal. Y dijo, con las manos puedes hacer cosas. Y eso también, que a los otros veíamos cómo puede escribir a máquina y hablar por teléfono, y entonces no se te ocurría dibujarla con un canuto. Y escribir a mi casa. O sea que depende, ¿no? Bueno, muy bien, pues si alguien quiere en los últimos minutos, adelante. No sé si se me oye. Sí, Muy bien. muy bien. Bueno, pues son dos cosas. Una que entiendo que a partir de es indiscutible la potencia de todo lo que es lo que quede, funcionando o no funcionando, del legado industrial. Yo tuve la suerte de sacar una competición del Consejo de Arquitectos de España para hacer un encargo para hacer una exposición del patrimonio de allí, que lo último era el tren de bandas en caliente, para centrarlo, ¿no? Ya por el 80 y el contacto directo, el tener que estudiarlo, me hizo pensar que aquella había un pozo de potencia tremenda, ¿no? Y con el paso del tiempo tuvimos la suerte de que hay un arquitecto de aquí, Luis Allén, que hizo una exposición magnífica en Sabadell Herrero,
A partir de ahí, que estamos hablando pues, de industria o de arquitectura, de lo que se quiera, a mí no me cabe duda que tiene una potencia tremenda el hecho de las cuencas mineras. Eso ya como una parte. Y por otra parte, hoy quisiera pedir que la universidad o quien sea, que nos organice una exposición de esta pintora donde quiera que sea, porque no abundan los momentos en los que coincide la potencia del lugar y la potencia de la herencia con la persona idónea o la persona que se apasiona por ello. Entonces yo estoy convencido de que esto daría lugar no a una exposición simplemente sino al comienzo de otra cosa. Porque yo, por lo menos yo soy de los convencidos, como Maruja Torres, de aquello de amor a América. Hay una potencia brutal. Hay países, Sevilla, como es México o como es el Cairo, que son líderes en la cultura. Y yo creo que hay muchísima potencia en esto. Pero echo de menos esa exposición, ¿no? Te me has adelantado porque yo me había guardado para alegato final esa reflexión que, bueno, el libro está profusamente ilustrado con un montón de imágenes de alta calidad de la obra de Encarna, pero evidentemente no es lo mismo ver estas figuritas que una exposición, y yo creo que un libro como este debería venir acompañado de una exposición retrospectiva de Encarna como Dios manda. Y bueno, desde aquí me uno a quien le corresponda hacerla, que no sé muy bien, pues a quien lo lleve a cabo. Y nada, y bueno, y si alguien más quiere, nos quedan unos minutitos, si alguien más quiere participar. A mí me parece fantástico esto que acabáis de decir. Para mí esta no había esa necesidad, pero como no estoy en condiciones de ofrecer nada, pues mejor me callo. Pero realmente sí creo que merecería absolutamente. Bueno, desde la Universidad de Servicios Doctorados en Ser Universitaria y Proyecto Cultural estamos valorando el hacer exposiciones de artistas asturianos, entre otros de Encarna, por supuesto. Estamos mirando de qué manera hacerlo para no dejar a nadie fuera y ver los criterios. Y eso ya lo tenemos hablado con Encarna, veremos cómo lo haremos, pero luego queremos que artistas asturianos se expongan y iremos viendo de qué forma. Por eso ahora mismo no digo cómo ni cuándo, pero por supuesto que esto yo estoy aquí sentada. Muy bien, pues.